Hola amigos de una policía para el siglo XXI. Hoy vamos a abordar un tema que nos interesa a todos, es de interés general de nuestro colectivo y es el uso de la fuerza. Concretamente es la gestión de la violencia en sus fases avanzadas. Podéis acceder al artículo que está publicado en H50 a través del enlace que tendréis en la descripción bajo el vídeo. Vivimos tiempos críticos en las calles por el incremento de la violencia, con una oleada de apuñalamientos que llevamos años advirtiendo. Se está replicando un fenómeno que ya había tenido lugar en las primeras capitales de Europa, en las principales, en las más grandes, como Londres, París, Bruselas o Frankfurt. Luego lo vimos en Barcelona y ahora es visible en Valencia, Zaragoza o Madrid. Para enfrentarnos a esta situación desde una policía para el siglo XXI, hemos diseñado un marco de referencia de uso de la fuerza. Lo hemos enviado a la oficina de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, al Ministerio de Interior y al Ministerio de Defensa, como iniciativa ciudadana. El documento aspira a ser un reglamento europeo porque los mismos problemas que tenemos en España los tenemos en toda la Unión, y consideramos que hace falta un instrumento jurídico que nos dé la misma cobertura desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, y desde la frontera rusa hasta el Atlántico. En los artículos anteriores de la serie Gestión de la Violencia hemos tratado los principios generales de la gestión de la violencia para saber que la violencia debe ser interrumpida porque es un fenómeno social continuo, que va más allá de las capacidades policiales. Es oportunista, como las dinámicas sociales. Se limita con la legalidad, que es nuestra herramienta de trabajo, y es asimétrica, porque ocurre cuando unos ejercen la hegemonía sobre otros, y tal hegemonía está al margen del control policial. Por ejemplo, cuando un grupo tiene armas y otro no. La violencia no ocurre en escenarios simétricos porque no es un fenómeno democrático, aunque lo hayan democratizado haciéndolo más accesible. En otro artículo de la misma serie hablábamos de las fases iniciales y mencionábamos lo que ocurre en los niveles 1, 2 y 3 de la gestión de la violencia, que son los niveles de cooperación activa, cooperación pasiva y resistencia pasiva. Usando como ejemplo el caso del suicida de Zaragoza que se autoapuñaló con un cuchillo dentro de una fuente. También hemos hablado de la escala de la amenaza y de la asimetría, explicando que las amenazas son escalables y nuestra labor consiste en desescalarlas, no en afrontarlas todas desde la misma óptica. Ello requiere experiencia, templanza, gestión de los tiempos y de los espacios. No precipitarse para no escalar innecesariamente, ya que, en caso de ejercer una asimetría para interrumpir la escalada de la violencia, es necesario justificarlo. Por ejemplo, si saco mi arma de fuego y disparo al aire, cuando estoy rodeado por una masa hostil que pretende agredirme y arrebatarme mi arma, en tal caso estoy escalando frente a una amenaza inminente, porque existe una asimetría numérica que lo justifica. Ellos son más que yo, y necesito frenar esa escalada para proteger mi vida. En las etapas avanzadas del uso de la fuerza, las que se comprenden en los niveles 4 y 5, la amenaza es la resistencia activa, nivel 4, y el ataque directo, nivel 5. Las respuestas serán de contención para el nivel 4 y de neutralización para el nivel 5. Un caso reciente del que podemos hablar sería el hombre armado con una escopeta en la sede de Naciones Unidas el pasado día 2 de diciembre de 2021, que fue resuelto con profesionalidad por los agentes del Departamento de Policía de Nueva York. Los primeros en llegar tuvieron que evaluar el nivel de la amenaza. No saben si se van a encontrar con un arma real o con una de juguete, si es un terrorista, un suicida, un homicida que pretende arrebatar la vida a alguien o un paciente psiquiátrico bajo un síndrome del delirio agitado, si está lúcido bajo los efectos de alguna sustancia, si va por libre o tiene rehenes. Incluso puede ser una víctima escapando de una agresión. Tampoco se sabe si es un nivel 1 y prestará una cooperación activa o un nivel 5 y va a atacar a los agentes, o incluso si es una emboscada porque se trata de una banda. Las opciones son múltiples.
Según la doctrina canadiense, en las fases avanzadas de uso de la fuerza, los errores tácticos más comunes son 12. El primero es no estar localizable y no emplear la cobertura disponible. Esto puede ocurrir cuando se penetra en un domicilio para evitar un episodio violento que requiere intervención inmediata y nos quedamos encerrados, no teniendo vía de evacuación ni de apoyo. No prestar atención a las manos. Las manos matan. Cerrar la brecha reaccionaria antes de una adecuada evaluación de riesgos. Esto significa no dejar que la intervención evolucione por sí misma y tratar de acelerar el final. O acortar las distancias entre la amenaza y nosotros, entre el foco de la intervención y los agentes, antes de que la amenaza desescale su nivel de hostilidad o estrés. Indecisión. Actuar sin un plan o ir a ver qué pasa también nos pone en peligro. El movimiento demasiado lento en espacios abiertos es igual de peligroso que el movimiento demasiado rápido en espacios cerrados. En todos los escenarios no se actúa de la misma manera. No saber cuál es tu siguiente posición cuando te trasladas o no tener una vía de salida. Perder de vista el propósito de la actuación y correr riesgos inútiles, atendiendo a provocaciones o cortando una intervención para atender a otra. Por ejemplo, dejar de atender una amenaza para responder a un comunicado, o perseguir a alguien que escapa abandonando una identificación y dejando a nuestro compañero en peligro. Sentir vergüenza de reaccionar de forma segura y adecuada. Ello será percibido como una debilidad a explotar por alguien con un perfil dominante. Número 9. No identificar y localizar objetos ni objetivos. Busca desde lo próximo hacia lo lejano y limpia el área en la que te encuentras antes de pasar a la siguiente posición. No acertar con cada decisión, ni con cada disparo. Fijación del objetivo y visión túnel. Perder la visión periférica es un problema que me pone en riesgo a mí y a la operación, también a mis compañeros. Todo lo que no veo fuera de esta mano es información que pierdo. Relajarse demasiado pronto cuando puede surgir una situación imprevista. Hay que mantenerse cubierto, no dar nada por sentado, cuestionarlo todo y permanecer en disposición para reaccionar hasta la retirada completa. El caso de Nueva York parece que inicialmente fue evaluado como un posible nivel 5 por el riesgo de amenaza terrorista y desplegaron medios especiales. Algo posible en una gran capital, pero no en la mayoría de los sitios donde la primera patrulla se tendrá que hacer cargo de todo. Resultó ser un nivel 3, resistencia pasiva, pudiendo establecer contacto con él y desescalarlo. Permanecía parapetado y amenazaba con quitarse la vida mientras se apuntaba a sí mismo con la escopeta. Para tener éxito sería necesario aceptar su pasividad, pero transformar la resistencia en cooperación, empleando el principio de retroactividad. Esto significa mantener una comunicación continua, a una distancia cómoda, no invasiva, durante el tiempo necesario. Una forma de improvisar la comunicación para que tome confianza sería facilitarle un teléfono móvil para conversar con él telefónicamente en un tono normal, atendiendo a sus demandas, sin elevar la voz, con privacidad, sin emitir juicios y proyectando confianza. La negociación duró varias horas, luego no es un trabajo que pueda hacer alguien estresado. Según la misma doctrina canadiense, hay 5 principios en la gestión de crisis que debemos tener en cuenta y que desgraciadamente muy a menudo son ignorados por los jefes que no son policías, sino burócratas preocupados por hacer estadísticas. Y esto es frustrante, porque no te van a resolver un problema inmediato hacia el que tú estás orientado. Tendrás que buscarte la vida. A menudo te van a decir proceda usted en consecuencia. El primer principio es la cobertura. La cobertura es la protección frente a una amenaza física percibida. El chaleco es la más conveniente si está en uso. También sirve el bloque motor del vehículo, postes telefónicos, bocas de incendio o esquinas, y se ajustará la evaluación continua de la amenaza. No será igual en un espacio abierto que en un espacio cerrado. La cobertura y ocultamiento difieren en que la cobertura existe cuando el agente ha sido detectado por la amenaza. En caso de que el agente no ha sido detectado, no será cobertura, será ocultamiento.
Las señales de la amenaza pueden ser visuales o auditivas. En todo caso, incrementan la disponibilidad para el combate. Son el foco de atención durante la evaluación de riesgos y pueden ser cualquier movimiento exagerado. La pérdida del control físico, del contacto visual o una mirada a lo lejos cuando estás con alguien y de pronto mira detrás de ti y no sabes hacia dónde está mirando. Es posible que esté viendo una vía de huida. Cuidado, esa es una bandera roja. Las manos ocultas, en todo caso, son un riesgo que debemos reducir. Brecha reaccionaria. La brecha reaccionaria es la relación entre el tiempo y la distancia que necesitamos para dar una respuesta adecuada. En el espacio es conveniente buscar ventajas tácticas como barreras o una altura más elevada, por ejemplo, una escalera dentro de un portal. A mayor brecha reaccionaria, mayor es el tiempo de evaluación y respuesta. Menor será la vulnerabilidad y mayor la seguridad de la gente. Uno de los riesgos sobre la brecha reaccionaria es la colaboración malentendida, cuando un agente estresado trata de cooperar sin ser llamado, porque sobrevalora la amenaza. Muy probablemente pretenda acelerar la intervención, invadirá los espacios y boicoteará a sus compañeros, provocando una escalada que pondrá en peligro a todos. La sobreactivación de un miembro del equipo acaba en solapamiento y caos. En el peor de los casos, no lo sabemos, en el mejor, con todos revolcándonos por el suelo. A estos agentes debemos pedirles que no estén en primera línea, mejor que se queden en segunda o en tercera. La regla del 1+1 significa que donde hay una amenaza, no asumas que solo hay una. Donde hay un sujeto hostil, puede haber más. Donde hay un arma, puede haber más armas. Las amenazas también pueden contar con una cobertura y con refuerzos. Pueden tener planes, pueden tender trampas. Y un individuo con una ballesta puede neutralizar a un agente y apoderarse de su arma, mientras otro simula haber sido víctima de un accidente. Esto lo tienen previsto en manuales yihadistas. El nivel de fuerza se ha de basar en señales y acciones que anuncian una escalada, no en presunciones ni suposiciones. La evaluación continua de riesgos nos permite no actuar antes de tener la seguridad que requiere la intervención, pedir colaboración antes de intervenir o apoyo si es urgente, y no bajar la guardia hasta que se ha producido la retirada. En quinto lugar está la comunicación. La intervención policial es un proceso de comunicación, pero no es un proceso democrático en que todos cooperan como si fuera un mercadillo. Cada uno debe conocer su lugar. Es un proceso de liderazgo en que actúa el más cualificado o bien el que ha sido comisionado para actuar. Los demás apoyan con su presencia protegiendo el entorno en segunda y tercera línea y evitan tomar decisiones para evitar solapamientos. Todos no deben estar en la misma distancia de la amenaza. Todos no deben ser el foco de atención ni mantener el contacto verbal. En equipos amplios, como ocurre en el orden público, la comunicación la puede llevar alguien designado, un negociador, y la coordinación se puede ejercer desde fuera del perímetro de la intervención, por alguien que marca los tiempos y las decisiones, pero esto no es lo común en el día a día. La intervención de la policía de Nueva York se resolvió con profesionalidad, consiguiendo desescalar la amenaza de nivel 3, resistencia pasiva, a nivel 1, cooperación activa, y darle tratamiento de paciente psiquiátrico. En todo caso, de acuerdo con nuestro modelo de uso de la fuerza basado en 5 niveles de amenaza, los propósitos de la intervención son 5. En un nivel 5, de ataque directo, el propósito de la intervención policial es neutralizar la amenaza. En un nivel 4, contener la violencia frente a una resistencia activa. En un nivel 3, frente a una resistencia pasiva, desescalar la resistencia. Mantener la pasividad pero transformar la resistencia en cooperación. En un nivel 2, doblegar la voluntad o estimular la cooperación. Esto ocurre en los casos que tenemos una cooperación pasiva, alguien que no coopera abiertamente pero que tampoco se opone. Y en un nivel 1, la mayoría de las situaciones en las que se produce una cooperación activa, la función, el propósito final de la intervención será recabar datos para decidir o informar. Muchas gracias por este tiempo que habéis dedicado. Podéis acceder al enlace del artículo en la descripción debajo del vídeo.
Nos vemos pronto y buen servicio.